Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría descabellada ni un rumor de Internet. Es la recopilación más inquietante de datos reales que astrónomos y agencias espaciales han tenido que enfrentar en décadas. Imagina por un momento que algo proveniente de otro sistema estelar, viajando desde distancias tan grandes que nuestra mente apenas alcanza a dimensionarlas, hubiera ajustado su rumbo, justo a tiempo para encontrarse con Júpiter. No un desvío leve, no un cambio accidental, sino una maniobra tan precisa que desafía cualquier comportamiento natural conocido. Hoy vamos a sumergirnos en el descubrimiento más perturbador respecto al visitante interestelar 3I Atlas, un objeto cuya conducta ha puesto a los científicos contra la pared. Analizaremos por qué este cuerpo parece ignorar las leyes físicas que rigen a todos los demás, qué ruta imposible está siguiendo y qué captaron exactamente las misiones de la NASA en Marte que ha dejado a los expertos sin explicaciones claras. Y antes de avanzar, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que viene no solo es sorprendente, podría cambiar por completo la forma en la que entendemos nuestro lugar en el universo. En este preciso instante, mientras 3I Atlas atraviesa nuestro sistema solar, distintos equipos de investigación han reunido una lista de comportamientos que, sinceramente, no deberían estar ocurriendo. Y cuando hablamos de anomalías, no nos referimos a rarezas menores. Estamos frente a coincidencias matemáticas tan ajustadas que parecen diseñadas, no accidentales. Comencemos por lo que muchos llaman ya la coincidencia de Júpiter. Las últimas simulaciones realizadas por la NASA revelan algo extraordinario. 3I Atlas se acercará a Júpiter el 16 de marzo de 2026, alcanzando una distancia de 53.445 millones de kilómetros. Hasta aquí podría parecer un simple dato orbital. Pero lo inquietante llega ahora. El límite gravitatorio donde Júpiter domina sobre la influencia del Sol, conocido como el radio de Hill del planeta, se estima en 53.52 millones de kilómetros. ¿Notas la magnitud de esto? Ambas cifras coinciden casi a la perfección, con un margen tan pequeño que equivale aproximadamente a una parte en 26.000. Para que un objeto procedente de las profundidades del espacio interestelar llegue justo a ese punto, de manera espontánea, es algo tan improbable que los cálculos estadísticos sugieren que no deberíamos estar viendo esto. Y por si fuera poco, el objeto mostró una aceleración no explicada por la gravedad cuando pasó cerca del Sol. En términos simples, cambió de dirección sin que existiera una fuerza natural capaz de provocarlo. Y ese cambio no fue al azar. Fue exactamente el ajuste requerido para colocarse en el punto justo donde la gravedad de Júpiter se equilibra con la del Sol. De no haber realizado esa maniobra, 3I Atlas habría pasado muy lejos del área ideal para entrar o interactuar con el dominio gravitatorio de Júpiter. Y lo más sorprendente es que, en esa misma frontera gravitacional, se encuentran dos lugares estratégicos, los puntos de Lagrange L1 y L2. Son posiciones orbitales tan estables que cualquier artefacto que quisiera permanecer alrededor de Júpiter gastaría muy poca energía para hacerlo. Es casi como si 3I Atlas tuviera la intención de dejar algo allí. Piénsalo detenidamente. Un objeto que podría haber viajado durante millones o incluso miles de millones de años, ejecutando una maniobra diminuta en el instante exacto para alcanzar la distancia perfecta de un planeta gigante. ¿Quién o qué calcula con tanta precisión después de tanto tiempo desplazándose a través del vacío? Las probabilidades de que esta alineación con Júpiter ocurra de manera natural se han estimado en 0.04. Eso significa 4 posibilidades entre 100.000. Pero ese es solo uno de los elementos que vuelven a este visitante tan desconcertante. Pasemos ahora al comportamiento que tuvo cerca del Sol, en la región conocida como perihelio. Durante julio, agosto y una parte de noviembre, 3I Atlas desplegó un fenómeno nunca antes documentado en un cometa real. Un chorro orientado hacia el Sol, una especie de cola invertida, apuntando en dirección opuesta a la esperada. Miles de cometas conocidos han mostrado colas engañosas debido al ángulo de observación. Pero en este caso, no hay truco óptico. Los instrumentos detectaron material siendo expulsado directamente hacia la estrella. Las imágenes obtenidas por la cámara HiRISE de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter confirmaron la presencia de este filamento luminoso,
extendiéndose por delante del movimiento del objeto. Algunos especialistas han sugerido una hipótesis inquietante. Si 3I Atlas fuera un artefacto tecnológico, ese haz podría funcionar como una especie de escudo, desviando micrometeoroides que, a su velocidad, impactarían con una energía devastadora, equivalente a miles de veces la potencia de explosivos convencionales. Lo que la NASA detectó cerca de Marte es igual de impactante. Cuando 3I Atlas pasó a solo 30 millones de kilómetros del planeta rojo, 3 misiones distintas enfocaron sus instrumentos hacia él. La cámara HiRISE, desde la órbita marciana, capturó imágenes en luz visible el 2 de octubre desde una distancia que, para estándares astronómicos, es increíblemente cercana. Lo que mostraron esas fotografías fue un objeto envuelto en un halo brillante, una especie de esfera difusa de 1.500 kilómetros de diámetro, si se incluye la nube de gas y polvo que lo rodea. La misión MAVEN también observó el objeto en luz ultravioleta durante más de una semana. Esas mediciones permitieron conocer algo que desconcertó completamente a los astrónomos. La composición química de los gases expelidos por 3I Atlas es distinta a todo lo visto en cuerpos naturales del sistema solar. El penacho de gas contiene niveles de níquel muy superiores a los de hierro, una proporción que recuerda más a ciertas aleaciones metálicas industriales que a un cuerpo formado de manera natural. Además, la relación níquel-cianuro es miles de veces mayor que la detectada en cualquier cometa, incluyendo al anterior visitante interestelar 2I Borisov, y la presencia de agua es apenas del 4% de su masa, un valor extremadamente bajo. Los cometas típicos están formados principalmente por hielo. Este no. Algunos investigadores han planteado que tal vez ese material expulsado no sea parte del objeto en sí, sino una especie de capa acumulada durante su largo viaje interestelar. Una costra formada por polvo y hielo que se habría pegado a su superficie a lo largo de millones de años, atravesando regiones frías y densas del espacio interestelar. Pero incluso si esa teoría fuera cierta, no explica lo siguiente. La masa estimada de 3I Atlas es colosal. Es aproximadamente 1 millón de veces más pesado que Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado, y 1000 veces más que Borisov, el segundo. Lo extraño es que se desplaza más rápido que ambos, y aquí surge un dilema estadístico. Simplemente no hay suficiente material rocoso flotando en el espacio interestelar como para justificar que objetos tan masivos lleguen con esta frecuencia a nuestro sistema solar. Para que algo tan grande aparezca una vez por década, tendría que haber billones de cuerpos similares entre estrellas, algo que la observación astronómica contradice rotundamente. A menos que no haya llegado aquí por casualidad, a menos que haya elegido venir. La trayectoria añade otra capa de misterio. 3I Atlas avanza en sentido retrógrado, es decir, en dirección contraria a la que siguen los planetas alrededor del Sol. Pero pese a esto, su ángulo de aproximación coincide casi perfectamente, a menos de 5 grados, con el plano en el que orbitan los planetas. De entre miles de direcciones posibles desde las que podría entrar un objeto interestelar, llegó precisamente alineado con nuestra franja planetaria. La probabilidad de esto es apenas 0.02, y lo más desconcertante viene ahora, el momento exacto en el que llegó. El cronograma de su paso por el sistema solar está tan cuidadosamente ajustado que lo situó cerca de Marte, Venus y Júpiter, en ventanas de tiempo increíblemente estrechas. Pero además, durante el instante más crítico de su acercamiento al Sol, su perihelio quedó completamente oculto desde la Tierra. Estaba detrás de la estrella, invisible para todos nuestros telescopios. Justo cuando más actividad mostró, justo cuando tuvo su aceleración anómala, estuvimos ciegos. ¿Coincidencia? Según los cálculos, la probabilidad de un ocultamiento tan perfecto es 0.05, es decir, 5 oportunidades en 100.000. Durante esos días escondidos tras el Sol, no tenemos idea de lo que ocurrió. No vimos nada. No registramos nada. Lo único que sabemos es que, al reaparecer, algo había cambiado. Su brillo aumentó de manera tan rápida que superó cualquier cometa registrado, y el color era más azul que la propia luz solar. Algunos investigadores han llegado a preguntarse si ese cambio abrupto podría indicar que algo se activó.
Un proceso interno, un mecanismo, un motor. Los chorros de gas que muestra después de su paso por el Sol tampoco siguen el comportamiento natural. Mantienen su dirección durante distancias de más de 1 millón de kilómetros, sin dispersarse, sin desorientarse con la rotación del objeto. Los chorros de un cometa normal tiemblan, se abren, se desorganizan. Los de 3I Atlas permanecen rectos, firmes, casi como si fueran guiados. Si estos chorros fueran resultado de sublimación de hielo, el proceso típico de un cometa, la cantidad de masa que tendría que perder sería tan grande que el objeto ya debería haberse fragmentado. Pero no ocurrió. Imágenes recientes muestran que sigue siendo un cuerpo íntegro, sólido, unido. Y si la superficie necesaria para expulsar esa cantidad de material fuera natural, necesitaría una extensión mayor que la que el propio objeto parece tener, a menos que los chorros provengan de puntos específicos, concentrados, muy similares a motores. Y aquí cierro esta primera parte. Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que 3I Atlas actúa como un objeto natural o como algo que sigue un propósito? Si te atreves, déjalo en los comentarios. Sigamos ahora con el escenario que se aproxima y que ha puesto a múltiples equipos científicos en estado de alerta. El 16 de marzo de 2026, 3I Atlas alcanzará su punto más cercano a Júpiter, y ese momento podría convertirse en la observación astronómica más importante de este siglo. No es una exageración. Si 3I Atlas tuviera la capacidad, o la intención, de liberar algún tipo de objeto, artefacto, o incluso sondas dentro del radio de Hill de Júpiter, ese sería el instante clave. Pero aquí surge un desafío monumental. La velocidad con la que 3I Atlas se acercará al gigante gaseoso será de 65.9 kilómetros por segundo. Eso es extremadamente rápido. Para que cualquier cosa que se soltara cerca de Júpiter quedara orbitándolo, tendría que frenar casi por completo ese impulso inicial. En ese punto, el escape gravitatorio del planeta apenas alcanza 2.2 km/s. En otras palabras, cualquier objeto liberado tendría que reducir más del 90% de su velocidad total. Esto solo sería posible mediante algún tipo de maniobra activa, algo que consume energía, algo que no ocurre de manera natural. Después del 16 de marzo, la misión Juno y otras sondas en la región tendrán la oportunidad de comprobar algo crucial. Si aparecen nuevos cuerpos orbitando Júpiter que no fueron puestos allí por ninguna agencia humana. Si eso ocurre, no habría forma de atribuirlo a procesos naturales. Sería evidencia contundente de que Júpiter es un punto de interés para alguien más. Pero aquí viene un pensamiento que muchos astrónomos han compartido en voz baja. ¿Qué pasaría si 3I Atlas deja tecnología alrededor de Júpiter, pero no cerca de la Tierra? ¿Qué significado tendría eso? A muchos podría decepcionarlos, pero la interpretación es clara. La Tierra no sería el objetivo principal. Quizá nunca lo fue. Quizá lo que para nosotros es nuestra casa y nuestro centro, para una inteligencia mucho más antigua, es apenas un detalle irrelevante dentro de un sistema dominado por un coloso visible desde distancias interestelares. Júpiter, con sus gigantescas emisiones, su brillo, su tamaño, ha sido una señal intensa para la galaxia desde que el sistema solar se formó. Nosotros, los humanos, somos nuevos. Apenas llevamos unos cuantos millones de años aquí. Si algo viene desde muy lejos, viajando quizá desde antes de que apareciéramos como especie, ¿por qué iba a interesarse en nosotros? Sea cual sea la respuesta, cada nuevo análisis vuelve más profundo el enigma. Recientemente, un equipo internacional organizó todas las anomalías de 3I Atlas en una lista ordenada por probabilidad estadística. Y cuando multiplicaron esas probabilidades, como se hace con eventos independientes, las cifras resultantes dejaron helados incluso a los más escépticos. Una sola rareza puede ser casualidad. 2. Todavía puede explicarse. 3. Comienza a incomodar. Pero cuando una decena de anomalías prácticamente imposibles se acumulan sobre un mismo objeto, el panorama se vuelve insostenible. Entre las obsesiones actuales de los astrónomos está un comportamiento que ningún cometa ha mostrado jamás: la polarización extremadamente negativa que 3I Atlas refleja al analizar su luz, incluso comparándola con la de Borisov, cuyo comportamiento
ya había sido considerado fuera de norma. Las mediciones obtenidas son tan inusuales que algunos creen que podrían estar relacionadas con la famosa anticola que mencionamos antes, ese chorro que apunta en dirección opuesta a lo que debería suceder en un cometa convencional. Sin embargo, lo que verdaderamente puso a temblar a los investigadores fue otro dato. La trayectoria por la que llegó 3I Atlas coincide, a solo 9 grados, con la dirección desde la cual se detectó el enigmático WOW signal en 1977. Ese mismo pulso de radio que duró 72 segundos, tan intenso, tan fuera de lo común, que el astrónomo que lo registró escribió a mano la palabra «wow» en la impresión del radiotelescopio, un mensaje que jamás se volvió a repetir. La probabilidad de esta coincidencia direccional es de 0.006, 6 de cada 1000. ¿Podría el WOW signal haber sido emitido desde el mismo lugar del que proviene 3I Atlas? Es arriesgado afirmarlo, pero la coincidencia es tan específica que ha reavivado uno de los misterios más grandes de la astronomía moderna. Una señal singular hace casi 5 décadas, un visitante interestelar proveniente casi de la misma dirección, y un comportamiento imposible de explicar bajo parámetros naturales. Las coincidencias empiezan a perder su sabor a casualidad cuando se juntan. En este punto, los científicos están desesperados por obtener un tipo de medición que podría descifrar esta historia de una vez por todas: la espectroscopía de los chorros. Si los gases que salen de 3I Atlas se comportan como lo haría un cometa normal, la espectroscopía revelará firmas químicas propias del hielo sublimado. Pero si los chorros provienen de alguna fuente artificial, las señales serían completamente diferentes. Este análisis podría distinguir entre un proceso natural y un mecanismo tecnológico. Desde que emergió detrás del Sol, 3I Atlas ha comenzado a mostrar un patrón de actividad distinto. Ha incrementado su luminosidad, aparecen nuevas emisiones en ultravioleta y rayos X, y el color ha cambiado nuevamente. Es como si el objeto hubiera entrado en otra fase, realizando acciones que no se habían visto antes de su perihelio. La pregunta que se repite entre los especialistas es directa: ¿por qué ahora? ¿Qué se activó después del paso cercano al Sol? Los instrumentos marcianos proporcionaron datos que serán clave en las semanas siguientes. Las imágenes de HiRISE mostraron una coma de alrededor de 1.500 kilómetros de diámetro, y mediante técnicas fotométricas, los investigadores esperan estimar el tamaño real del núcleo. También podrán determinar el rango de colores de las partículas, lo cual es esencial para identificar composición, tiempo de exposición a la radiación y, potencialmente, el origen del objeto. Por su parte, MAVEN obtuvo límites superiores en la relación entre hidrógeno y deuterio, un indicador fundamental para determinar la procedencia de un cuerpo. Distintas regiones de la galaxia dejan huellas isotópicas particulares. Descifrar ese equilibrio podría revelar el entorno estelar donde se formó 3I Atlas, casi como revisar el acta de nacimiento de un viajero interestelar. Otro detalle sorprendente: incluso el rover Perseverance, estacionado sobre la superficie de Marte, logró captar imágenes. La luz era tan tenue que las exposiciones necesarias provocaron que las estrellas se estiraran en líneas, mientras que el objeto apenas quedaba como un punto sutil. Aún así, fue visible. Un cuerpo tan distante, detectable desde otro planeta, en pleno momento de máxima actividad. Pero lo que verdaderamente dejó un ambiente extraño en la comunidad científica fueron las declaraciones de la NASA durante la conferencia del 19 de noviembre. Presentaron a 3I Atlas como un cometa, sin cuestionar demasiado la naturaleza de las anomalías. Intentaron encajar su comportamiento en lo que ya conocemos. Sin embargo, cuando se hace el análisis total, multiplicando todas las probabilidades de que cada una de estas rarezas ocurra de forma aislada y luego coincidan todas en un mismo objeto, el resultado es estadísticamente absurdo. Existen pocos eventos en la historia reciente donde se hayan acumulado tantas discrepancias, y lo más inquietante es que cada nuevo dato no resuelve el rompecabezas. Al contrario, añade una pieza que vuelve todo más extraño. Si aceptamos la idea de que 3I Atlas es solo un cometa altamente atípico, entonces estamos presenciando el cuerpo natural más inusual jamás registrado. Un objeto interestelar enorme, masivo, que viaja más rápido que otros visitantes similares, que se alinea con el plano orbital de los planetas,
que pasa cerca del Sol en el único momento del año donde queda completamente oculto desde la Tierra, que acelera sin causa gravitatoria, que ajusta su curso hacia el radio de Hill de Júpiter con precisión quirúrgica, que exhibe chorros estables, sin dispersión, que muestra colores y brillos que no corresponden a un cometa, que proviene de la misma dirección que un misterioso pulso de radio detectado hace 48 años. Cada uno de esos datos sería suficiente para iniciar un debate. Todos juntos, en un mismo objeto, obligan a reconsiderar los modelos sobre cómo se forman y evolucionan los cuerpos interestelares. Pero nada de esto detuvo la actividad científica. Al contrario, desde que se anunció su acercamiento a Marte y su posterior salida detrás del Sol, la cantidad de estudios preliminares se multiplicó. Nuevas propuestas intentan explicar su comportamiento mediante procesos de sublimación, cambios térmicos, fracturas internas o incluso reacciones químicas desconocidas, aunque ninguna teoría logra abarcar todos los fenómenos simultáneamente. A medida que nos acercamos a diciembre, los telescopios terrestres y espaciales han comenzado a coordinar observaciones de manera global. Se están preparando para algo que podría ocurrir de inmediato, un nuevo cambio brusco en su luminosidad, la aparición de otros chorros o un comportamiento inesperado que obligue a replantear lo que creemos comprender de 3I Atlas. Y es importante aclararlo, esto no significa que exista un riesgo para la humanidad. Su trayectoria no implica ningún tipo de amenaza, pero sí podría significar que somos testigos de un fenómeno nunca antes visto. Un evento que, como muchos científicos han dicho en entrevistas y artículos recientes, podría reescribir los libros de texto de astronomía y física espacial. El 19 de diciembre de 2025, 3I Atlas alcanzará su mayor acercamiento a la Tierra. No estará cerca en términos cotidianos. Estará a 2 unidades astronómicas, casi el doble de la distancia entre el Sol y nuestro planeta. Sin embargo, será lo suficientemente brillante para que observatorios profesionales lo analicen en detalle, y con el equipo adecuado, incluso algunos astrónomos aficionados podrían detectarlo. Esa fecha marcará un antes y un después. Lo que ocurra a partir de ese momento definirá la narrativa sobre este visitante. ¿Continuará aumentando su brillo? ¿Cambiará de color? ¿Aparecerán nuevos chorros, nuevos elementos químicos, nuevos fenómenos? ¿O se estabilizará y comenzará a comportarse como un cometa más convencional? Lo cierto es que la comunidad científica está dividida. Hay quienes creen que todo tiene una explicación natural, por extraña que sea, y otros que consideran que nos estamos acercando a un límite donde las hipótesis tradicionales ya no alcanzan. Y aquí cerramos esta segunda parte, manteniendo la tensión y preparando el camino para lo que viene. Ahora entramos a una de las secciones más profundas y reveladoras del relato de 3I Atlas, su importancia histórica, sus implicaciones científicas y la forma en que este visitante podría cambiar nuestro entendimiento del universo para siempre. Porque, más allá de los datos y las estadísticas, lo que estamos presenciando es algo que trascenderá generaciones. Será recordado, analizado y reinterpretado durante siglos. Y aunque el debate actual mantiene a los investigadores divididos, todos coinciden en un punto. 3I Atlas no se parece a nada que hayamos estudiado antes. Una vez que pase el 19 de diciembre de 2025, el día de su aproximación máxima a la Tierra, el objeto iniciará su largo camino de salida hacia las regiones externas del sistema solar. Alejarse de la Tierra no reducirá su importancia. Al contrario, será el preludio del evento más esperado, su encuentro con Júpiter el 16 de marzo de 2026. Ese periodo entre diciembre y marzo será crucial. Durante esos 3 meses, los observatorios de todo el mundo estarán en alerta máxima. Cada telescopio, cada radiotelescopio, cada misión espacial posible estará rastreando comportamientos, midiendo emisiones, registrando espectros, observando cambios en su luminosidad y tratando de encontrar cualquier señal que explique, o al menos acerque a explicar, lo que está ocurriendo. Es posible que 3I Atlas continúe exhibiendo jets estrechos y potentes. Es posible que surjan nuevos. Tal vez cambie su color otra vez. Tal vez lo veamos comportarse como algo totalmente distinto. O quizá haga lo que nadie espera, volverse silencioso. Esa posibilidad también ha sido discutida. Muchos cometas, después de un pico de actividad,
Se estabilizan y disminuyen su brillo. Pero tratándose de 3i Atlas, cualquier comportamiento será analizado con lupa. Incluso si hiciera lo más común del mundo, seguiría siendo extraordinario. Pero veamos lo que realmente inquieta a los astrónomos. La gran pregunta no es qué hará el objeto, sino qué podría dejar atrás. Durante décadas, la humanidad ha debatido sobre la posibilidad de inteligencia extraterrestre. No desde la ficción, sino desde el análisis serio de posibilidades físicas, astrofísicas y estadísticas. Sin embargo, siempre hemos sido nosotros quienes enviamos mensajes, señales, sondas y tecnología hacia el cosmos. Nunca hemos tenido evidencia de que alguien más hubiera hecho lo mismo en nuestra dirección. Pero si después del encuentro con Júpiter, las sondas detectan objetos que no deberían estar ahí, objetos sin origen humano, objetos sin explicación natural, entonces toda la discusión cambiaría de golpe. La pregunta dejaría de ser ¿estamos solos?, para convertirse en ¿desde cuándo estamos siendo observados? Y si ese fuera el caso, tal vez la atención nunca estuvo puesta en la Tierra. Quizá Júpiter, con su imponente presencia, su campo magnético, su tamaño colosal y su visibilidad interestelar, sea un faro natural para cualquier civilización que observe desde lejos. Un gigante gaseoso como él, visible en longitudes de onda que atraviesan el vacío durante miles de millones de años, actúa como un marcador galáctico. Nosotros somos recientes. Tarde llegamos a la fiesta. Apenas un parpadeo en la escala del tiempo cósmico. Por eso, que 3i Atlas no muestre ningún interés particular por la Tierra no debería sorprendernos. Si realmente fuese artificial, o si su trayectoria estuviera influenciada por algún tipo de tecnología, es lógico suponer que su objetivo sería algo más permanente, más antiguo, más significativo a nivel galáctico. Júpiter cumple con todos esos criterios. La Tierra no. Aún así, para nosotros, como especie, descubrir que un objeto interestelar dejó tecnología en el sistema solar sería un acontecimiento inmenso, un parteaguas, una línea divisoria en la historia humana. Pero volvamos a la ciencia, porque aquí también es donde surgen las mayores tensiones. Muchos científicos se están preguntando algo que parece obvio. ¿Cómo sabemos que todas estas coincidencias no son simplemente interpretaciones exageradas? La respuesta está en la acumulación. La probabilidad de que un objeto, por casualidad, se acerque al plano orbital de los planetas con un ángulo tan pequeño ya es baja. La probabilidad de que además llegue en un momento en que queda oculto detrás del Sol, justo cuando realiza su maniobra de aceleración no gravitatoria, es aún menor. La probabilidad de que se alinee con el radio de Hill de Júpiter en una coincidencia matemática de una parte en 26.000 es minúscula. La probabilidad de que expulse materiales con composiciones químicas que no corresponden a un cuerpo formado naturalmente es muy reducida. La probabilidad de que coincida con la dirección del wow signal es diminuta, y cuando multiplicas todos esos valores, lo que obtienes es prácticamente cero. No cero absoluto, claro, pero sí una cifra tan improbable que no tiene sentido describirla como algo común o accidental. Pero hablemos ahora del aspecto quizás más filosófico, pero no menos importante. ¿Qué significaría para la humanidad aceptar que este objeto podría tener origen artificial? Durante décadas, científicos como Carl Sagan, Enrico Fermi y muchos otros han planteado lo que hoy conocemos como la paradoja de Fermi. Si el universo está lleno de planetas, estrellas, sistemas y potencialmente civilizaciones, ¿por qué no hemos visto señales claras de ninguna? ¿Por qué no han venido? ¿Por qué no hay evidencia? Pero nunca consideramos la posibilidad más extraña de todas. ¿Qué tal si sí han venido, pero no para nosotros? ¿Qué tal si han venido por razones que no tienen que ver con la Tierra, sino con algo más? Quizá nunca fuimos el objetivo. Quizá siempre fuimos espectadores accidentales. Y eso nos lleva a otra posibilidad. Algunos científicos han planteado que lo que estamos viendo podría ser un fragmento o componente de un sistema más grande. Una especie de sonda automatizada enviada hace millones o incluso miles de millones de años, programada para aprovechar ciertos recursos disponibles solo en regiones específicas del espacio. Tal vez no tenga conciencia, tal vez no tenga tripulantes, tal vez ni siquiera su civilización original exista ya. Si 3i Atlas fuera un aparato antiguo, adelantado, autónomo,
podría haber estado cumpliendo una misión sin importar si la especie que lo construyó sigue viva o no. Y este pensamiento, aunque perturbador, también podría resultar sorprendentemente lógico. El universo es inmenso. Las distancias son descomunales. Los tiempos, inconcebibles. Cualquier civilización que pudiera enviar tecnología interestelar tendría que haber resuelto un obstáculo fundamental: la paciencia del cosmos. Un viaje de millones de años no significa nada para un aparato que no envejece, pero para una especie biológica es impensable. Y ahora, volvamos a los próximos meses, porque será en ellos donde comience la verdadera prueba científica. Si logramos obtener espectros precisos de los chorros que emanan de TRES y Atlas, podremos descifrar si son resultados de hielo expulsado por calentamiento, o residuos de combustión controlada, o un tipo de emisión que no se corresponde con ningún proceso natural conocido. La espectroscopía es, literalmente, la herramienta que podría revelar si estamos observando un cometa o algo más. Pero no es lo único que preocupa a los especialistas. Los chorros de TRES y Atlas no solo son estrechos y persistentes, también están orientados en direcciones que no cambian a pesar de la rotación medida del objeto. En un cometa convencional, las emisiones varían conforme gira. Aquí no. Aquí permanecen alineadas, como si los puntos de emisión estuvieran ajustados en función del movimiento. Imagina un cohete estabilizando su dirección con pequeños propulsores. Es exactamente esa clase de precisión. Otra anomalía. Para que un chorro de sublimación natural provoque la aceleración registrada, TRES y Atlas tendría que estar perdiendo una porción significativa de su masa. Pero los análisis posteriores al perihelio muestran que el núcleo no se ha desfragmentado, no se ha erosionado en exceso, no ha sufrido rupturas visibles. ¿Cómo puede un objeto perder tanta masa sin mostrar deterioro evidente? No tiene sentido, a menos que la aceleración provenga de un sistema no natural. Y aún así, no podemos descartar otras explicaciones teóricas. Algunos han sugerido que podría ser un tipo de cuerpo interestelar desconocido, compuesto por materiales que no abundan en el sistema solar. Otros hablan de objetos formados alrededor de estrellas muertas, con proporciones distintas de metales pesados. Pero ninguna de estas ideas explica la coincidencia de Júpiter, la aceleración no gravitatoria, la alineación con el plano eclíptico, el ocultamiento solar, la dirección del WOW, Signal, ni los chorros ultracolimados. Necesitaríamos inventar no solo un nuevo modelo de cometas, sino un nuevo modelo de física cometaria, un nuevo modelo de química interestelar y un nuevo modelo de dinámica orbital. Es demasiada casualidad, demasiada coincidencia, demasiada anomalía acumulada. Pero el tiempo avanza, y cada día nos acerca a ese momento decisivo. Cuando TRES y Atlas pase por Júpiter, la humanidad tendrá una oportunidad inédita. Observar si el objeto deja algo atrás, y de ser así, entender si lo que estamos viendo tiene un propósito. Antes de cerrar esta tercera sección del guión, quiero hacerte una pregunta para que la reflexiones, y si te animas, la compartas en los comentarios. Si mañana descubriéramos pruebas claras de tecnología no humana orbitando Júpiter, ¿cómo crees que reaccionaría la humanidad? Entramos ahora a una fase del relato donde la ciencia, la estadística y la imaginación se entrelazan como pocas veces ocurre en la historia de la astronomía. Porque, aunque algunos investigadores insisten en defender la idea de que TRES y Atlas es un cometa extraordinariamente inusual, cada nuevo dato desafía esa postura y empuja a la comunidad científica a territorios que nunca pensaron explorar tan pronto. Para entender la magnitud de lo que está en juego, vale la pena comparar a TRES y Atlas con los visitantes interestelares que lo precedieron. Primero estuvo Oumuamua, un objeto que desconcertó al mundo por su forma alargada, su extraño movimiento y su aceleración no gravitatoria. Aún así, su masa era relativamente pequeña y su presencia fue efímera. Después llegó 2I Borisov, un cometa que parecía más convencional, lo que dio tranquilidad a los astrónomos. Por fin, un objeto interestelar que se comportaba como los cometas que conocemos. Pero entonces apareció TRES y Atlas y destrozó todas esas expectativas. No solo es muchísimo más masivo, sino que además viaja más rápido y despliega características que ningún modelo natural puede explicar sin forzar teorías al límite.
Es como si la naturaleza hubiera decidido mostrarnos un objeto que contradice todo lo que sabíamos sobre los visitantes de otros sistemas estelares. A medida que se acerca su encuentro con la Tierra, el 19 de diciembre de 2025, crece la anticipación. Ese día no representa peligro alguno, pero sí una oportunidad invaluable. Los astrónomos esperan que, con suficiente precisión, los instrumentos terrestres puedan examinar los cambios en la coma, los patrones de emisión, el brillo y la dispersión de la luz. Y es que todos los ojos están puestos en lo mismo, la posibilidad de obtener espectros detallados de los chorros, porque ahí, exactamente ahí, podría estar la clave para resolver el misterio. Si se demuestra que los chorros provienen de procesos físicos naturales, la historia tomará un rumbo. Pero si muestran señales que no encajan con procesos químicos o térmicos comunes, entonces nos enfrentaríamos a un hallazgo que haría temblar los pilares de nuestra comprensión científica. Mientras tanto, desde que emergió detrás del Sol, 3I Atlas ha continuado mostrando un comportamiento que parece evolucionar. Ha aumentado su luminosidad, ha mostrado actividad inusual en ultravioleta y rayos X, y su color presenta variaciones que todavía no se entienden por completo. Es casi como si estuviera respondiendo a su entorno, o ajustándose para lo que viene. Aquí es cuando los investigadores empiezan a preguntarse si estamos observando un ciclo natural o un patrón de comportamiento más complejo. No sería la primera vez que un objeto responde al calentamiento solar, pero la forma en la que 3I Atlas lo hace sugiere que hay algo más. Demasiadas coincidencias, demasiadas excepciones, demasiadas reglas rotas. Los instrumentos marcianos proporcionaron algunos de los datos más valiosos hasta ahora. Las imágenes de HiRISE, que mostraron la enorme extensión de su coma, permitirán calcular el tamaño aproximado de su núcleo, un dato fundamental para entender su estructura interna. Mientras tanto, los análisis fotométricos ayudarán a determinar la distribución de partículas, su composición y su capacidad para reflejar distintos tipos de luz. En paralelo, las observaciones de MAVEN se han convertido en una pieza esencial del rompecabezas. Medir la proporción de hidrógeno y deuterio es, en muchos sentidos, como analizar las huellas dactilares del objeto. Cada región del espacio, cada entorno estelar, deja una marca única en la composición isotópica de los cuerpos que se forman allí. Si logramos identificar esa marca en 3I Atlas, podríamos descubrir de qué tipo de sistema surgió, qué clase de estrella lo vio nacer y, potencialmente, qué tipo de química dominaba su lugar de origen. Es, en resumen, un vistazo al pasado profundo del universo. Pero la historia no termina ahí. Incluso el rover Perseverance, desde la superficie marciana, logró captar un rastro del visitante interestelar. Para lograrlo, tuvo que usar tiempos de exposición tan prolongados que las estrellas del cielo se estiraron como líneas, mientras que el objeto permaneció casi inmóvil en comparación. Un punto luminoso diminuto, apenas perceptible, pero allí estaba, un visitante ajeno, visible desde otro mundo, registrado por una máquina diseñada para estudiar rocas antiguas y rastros de vida. Pocos momentos en la historia de la exploración espacial han tenido tal simbolismo. Pero lo que realmente dejó desconcertada a la comunidad científica fue la conferencia del 19 de noviembre, donde la NASA presentó una postura oficialmente prudente. 3I Atlas es un cometa. Un cometa extraño, sí, pero un cometa. Sin embargo, esa declaración parece más un intento por evitar conclusiones apresuradas que una resolución definitiva del misterio. Porque, cuando colocamos cada anomalía sobre la mesa, la historia completa se vuelve imposible de ignorar. Un objeto masivo más rápido que los anteriores visitantes interestelares. Alineado casi perfectamente con el plano de los planetas a pesar de venir desde el exterior del sistema solar. Con una aceleración no gravitatoria registrada en el momento exacto necesario para ajustar su curso hacia Júpiter. Con chorros colimados que no se dispersan, como si fueran emanados por mecanismos precisos. Con composiciones químicas que no corresponden a procesos naturales típicos, con una llegada que coincide con la región del cielo donde se detectó el famoso WOW signal, con un comportamiento lumínico que desafía lo que entendemos como sublimación cometaria, y con un paso detrás del Sol que ocurrió justo cuando presentó los cambios más significativos en su trayectoria.
Todo eso en un mismo objeto. Todo eso en un lapso de tiempo tan corto que incluso los astrónomos veteranos han dicho que es abrumador. Y conforme se acercan los meses decisivos, los debates han crecido, las publicaciones científicas se han multiplicado y los medios de comunicación comienzan a interesarse en un fenómeno que, hasta ahora, ha sido analizado a profundidad solo por los círculos especializados. Porque la verdad es esta: si 3i Atlas resulta ser un fenómeno natural extremo, entonces tendremos que reescribir lo que significa ser un cometa interestelar. Cambiar nuestros modelos, actualizar teorías, aceptar que el universo es mucho más diverso de lo que imaginamos. Pero si no lo es, si alguna de estas anomalías resulta estar relacionada con tecnología, si los chorros son algo más que sublimación, si deja algo orbitando Júpiter, entonces estaríamos frente al descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad. Y aquí viene otro punto importante: el silencio. Durante décadas, la comunidad científica ha debatido la posibilidad de que existan civilizaciones avanzadas. Sin embargo, la ausencia de señales claras hacía pensar a muchos que estamos solos, o que, al menos, no hay interés en nuestra región del espacio. Pero, ¿qué pasaría si las señales han estado ahí, pero no dirigidas a nosotros? Quizá nunca fuimos el objetivo. Quizá lo que buscamos no es un mensaje, sino la presencia de algo físico, algo colocado en un punto estratégico del sistema solar para observar o estudiar. Algo que no respondería a nuestras señales porque no está aquí para comunicarse con nosotros. Esta posibilidad ha generado discusiones intensas. Algunos proponen que si existe un objeto artificial rondando por el sistema solar, podría haber sido enviado hace millones, o incluso miles de millones, de años, cuando la Tierra no tenía vida compleja. Tal vez fue colocado allí como parte de un sistema de monitoreo, exploración o investigación automatizada. Una especie de archivo viviente del cosmos, moviéndose según patrones que solo ahora estamos siendo capaces de detectar. Y es aquí donde muchos científicos reconocen una ironía profunda. Si 3i Atlas fuera artificial, es muy probable que su creación haya ocurrido en una época donde la civilización que lo fabricó ya no exista. El universo es tan antiguo que incluso tecnologías avanzadas podrían ser vestigios de culturas diminutas comparadas con la escala cósmica. Sin embargo, hasta no tener pruebas claras, la ciencia debe trabajar con lo tangible. Y lo tangible, por el momento, es que necesitamos espectroscopía de alta resolución. La naturaleza de los chorros y la composición del núcleo son la clave. La comunidad científica entera está esperando esos datos como si fueran la pieza central de un rompecabezas que lleva años incompleto. Por otra parte, la dinámica orbital también será vital. Cuando 3i Atlas se acerque a Júpiter, podremos medir si su trayectoria cambia de una forma predecible o si vuelve a mostrar aceleraciones inexplicables. Podremos observar si aparece alguna estructura, partícula o cuerpo nuevo dentro del radio gravitatorio del planeta gigante. Porque es justamente en esa zona donde un objeto artificial podría tener más sentido, estable, protegida y con suficiente duración orbital como para permanecer durante eones. Y mientras la humanidad mira con atención, también surge una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para lo que podamos encontrar? A nivel sociológico, filosófico y cultural, la aparición de un artefacto no humano en el sistema solar sería un evento que dividiría el mundo en antes y después. Algunas personas lo verían como prueba de que no estamos solos. Otros se preocuparían por su significado. Otros más reaccionarían con miedo. Y quizá, en realidad, la intención no tenga nada que ver con nosotros. Quizá solo somos testigos circunstanciales de un fenómeno que trasciende nuestra existencia. Nos encontramos ahora en el tramo final de esta historia, en ese espacio donde la ciencia se mezcla con la anticipación humana y el misterio se vuelve casi palpable. Porque lo que suceda con 3i Atlas en los próximos meses podría redefinir nuestro entendimiento del cosmos y ubicarnos en un punto completamente distinto dentro del mapa universal. Desde el momento en que este objeto apareció en los registros astronómicos, ha obligado a los investigadores a cuestionar sus modelos. Nada encaja del todo. Ninguna teoría explica completamente su comportamiento. Cada respuesta abre otra pregunta. Cada hallazgo derriba una suposición anterior. Y esto, para la comunidad científica,
es tan fascinante como inquietante. A medida que nos acercamos al 19 de diciembre de 2025, fecha clave en la que el objeto pasará a 2 unidades astronómicas de la Tierra, la expectación crece. No será un espectáculo visible a simple vista, pero sí una oportunidad única para los instrumentos de mayor precisión. Será la primera ocasión en la que podamos observar a 3I Atlas con un nivel de detalle que nos permita comparar directamente su comportamiento antes y después del perihelio, antes y después de esa misteriosa aceleración no gravitatoria, y antes y después de los cambios en su brillo y color. El periodo que siga a ese día será igual de importante. Los astrónomos esperan que el objeto continúe cambiando conforme se aleje del Sol, mostrando nuevos patrones o repitiendo conductas anteriores. Cualquier alteración, por mínima que sea, será registrada. Cada emisión, cada variación en su espectro, cada desviación en su trayectoria, será analizada con una precisión milimétrica. Y mientras tanto, se acerca también el evento más anticipado de todos, el encuentro con Júpiter el 16 de marzo de 2026. Ese día, la humanidad estará mirando hacia un solo lugar del cielo. Será un momento cargado de tensión científica, filosófica e incluso emocional, porque lo que ocurra allí podría cambiarlo todo. Si 3I Atlas no deja nada atrás, si simplemente continúa su viaje sin mostrar interés alguno por el planeta gigante, la comunidad científica respirará un poco más tranquila. Pero incluso en ese escenario, seguirán existiendo preguntas sin resolver. Su alineación con el plano eclíptico, su aceleración inexplicable, su coincidencia con el radio de Hill, su ocultamiento perfecto detrás del Sol, su composición química extraña, su comportamiento lumínico imposible, su masa descomunal, su velocidad fuera de norma, y su origen en la misma dirección que el enigmático WOW Signal. Incluso si se alejara sin dejar rastro alguno, su paso por el sistema solar seguiría siendo el más desconcertante que haya registrado la humanidad. Pero, si ocurre lo contrario, si, al pasar por el radio gravitatorio de Júpiter, se detecta algún objeto nuevo, si algo queda orbitando donde no había nada antes, si las señales, las trayectorias o las lecturas espectrales revelan patrones que no corresponden a ningún proceso natural, entonces habremos entrado en la mayor revolución científica de nuestra historia, porque sería prueba física, verificable, de que existe tecnología no creada por manos humanas. Y aunque esa idea pueda resultar perturbadora, también sería extraordinaria. Significaría que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, que el silencio del universo no era ausencia de vida, sino una simple falta de atención, o una diferencia de propósito. Pero antes de llegar a ese punto, volvamos al presente, a la parte más técnica y fundamental de esta investigación, la espectroscopía. Los científicos saben que solo hay una forma de distinguir conclusivamente entre un cometa natural y un objeto con actividad artificial, analizar el contenido y la velocidad de los chorros. La espectroscopía no miente, revela las moléculas, los elementos, los compuestos y hasta las condiciones termodinámicas en las que se generan las emisiones. Un chorro producido por sublimación de hielo dejaría una firma particular: vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ciertos ratios entre metales y compuestos orgánicos. Un chorro generado por un mecanismo artificial mostraría otro patrón completamente distinto: combustión controlada, presencia de materiales poco comunes, proporciones que no responden a procesos naturales. Y aquí es donde esto se vuelve trascendental. Si los chorros de 3I Atlas provienen de fuentes dirigidas, concentradas, o si contienen compuestos incompatibles con un origen natural, estaríamos presenciando los primeros indicios verificables de tecnología interestelar. Pero hay otro punto igual de inquietante: la estructura de los chorros. Los cometas no pueden mantener líneas de expulsión tan rectas durante millones de kilómetros. No pueden sostener direcciones fijas mientras rotan. No pueden evitar que la dispersión los abra como abanicos. Y sin embargo, 3I Atlas sí puede. Los investigadores han intentado modelar este comportamiento con simulaciones de colimación natural, pero ninguna coincide con las observaciones reales. Los chorros se mantienen demasiado estrechos, demasiado definidos, demasiado precisos. Es como si las emisiones provinieran de un sistema que regula la dirección y el impulso con exactitud constante.
El hecho de que el objeto no haya perdido masa de manera significativa después del perihelio añade otra capa de misterio. Según las leyes físicas, para lograr la aceleración registrada mediante sublimación natural, tendría que haberse erosionado de forma notable. Pero no lo hizo. El núcleo sigue íntegro. Las imágenes lo confirman. La masa estimada no cambió abruptamente. No hay fragmentación. No hay rompimientos visibles. Nada de esto encaja con un comportamiento cometario. Y si todo esto te parece sorprendente, aún falta uno de los puntos más desconcertantes del análisis estadístico. Cuando los especialistas agruparon todas las anomalías y calcularon la probabilidad total de que un objeto natural cumpla cada una de ellas por simple coincidencia, el resultado fue tan diminuto que, según varios artículos preliminares, equivale prácticamente a cero dentro del margen razonable de error científico. No porque sea imposible, sino porque tendría que ocurrir una combinación tan precisa de factores aleatorios que supera cualquier evento conocido. Pero hay un detalle aún más llamativo. Si esto fuera simplemente un cometa extremadamente extraño, entonces eso implicaría que la ciencia ha subestimado la variedad de objetos que existen en el cosmos en una magnitud gigantesca. No sería solo un nuevo tipo de cometa, sería un tipo completamente desconocido, con propiedades químicas, físicas, dinámicas y energéticas nunca observadas. Y aunque ese hallazgo sería impresionante, no explicaría la coincidencia con el wow signal, ni la precisión con la que 3i Atlas ajustó su trayectoria, ni la aparición de chorros colimados orientados con exactitud, ni la presencia del chorro invertido, ni su comportamiento detrás del Sol, ni su estructura de masa inusual, ni su alineación orbital casi perfecta con el plano del sistema solar. Cada una de estas rarezas requeriría su propia explicación independiente, y cuando necesitas 15 explicaciones para justificar un solo objeto, algo no cuadra. Por eso, la comunidad científica está dividida. Algunos sostienen que la explicación debe ser natural, porque no existen pruebas directas de lo contrario. Otros creen que el universo es tan vasto que, antes o después, teníamos que encontrar algo que nos obligara a replantear nuestras convicciones. Y un tercer grupo, más pequeño pero cada vez más vocal, afirma que deberíamos considerar seriamente la posibilidad de que estemos observando algo artificial. No porque sea la opción más fantasiosa, sino porque es la que requiere menos excepciones. Mientras tanto, la humanidad sigue observando, midiendo, comparando, calculando y esperando. Esperando a diciembre, esperando a marzo, esperando a ver si este visitante deja algo atrás. Quizá, cuando pasen los años, recordemos este periodo como el momento en que por fin abrimos los ojos ante la verdadera naturaleza del cosmos. Quizá descubramos que nunca fuimos los únicos. Quizá comprendamos que el universo es un escenario donde la vida aparece una y otra vez, en millones de formas, en millones de mundos, en millones de épocas. O quizás, simplemente, encontremos que 3i Atlas es un cometa tan extraño que desafía cualquier clasificación. Y aún así, ese hallazgo sería increíble. Pero lo cierto es que estamos viviendo un capítulo irrepetible. Un capítulo que nuestros descendientes estudiarán como un momento decisivo en la historia de la exploración científica. Y mientras la historia avanza, solo nos queda levantar la mirada y seguir observando. Porque, para bien o para mal, algo está cruzando nuestro sistema solar con una precisión que no podemos ignorar. 3i Atlas sigue su camino. La humanidad, cautivada, también.